Hola, buenas tardes. Los que están unidos, por favor, que conecten las cámaras, así no hablo sola. Buenas tardes, profesora. Buenas noches. Buenas noches, sí, más vale buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Vamos a esperar unos segundos más. Recién somos 16 asistentes. A ver. Yo le pido que conecten las cámaras, por favor. Así podemos interactuar mejor. Bueno. Hoy día nos toca hablar del derecho real de propiedad, que es la unidad 10. He visto que en el foro hay alguna consulta al respecto, pero antes de llegar a la respuesta, no sé si está presente la persona que hizo la consulta en el foro. Vamos a hacer la introducción. Bueno, como ustedes saben, el código tiene regulado en el artículo 2037 el derecho real de propiedad y lo define conceptualmente como el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio y que le otorga a su titular la facultad de su uso y goce y disposición material y jurídica que se ejerce sobre las partes privativas y sobre las partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que son sobre ellas, son interdependientes y conforman un todo no escindible. Bueno, para poder interpretar el artículo, lo primero que tenemos que tener en claro que el derecho real de propiedad se ejerce sobre en las partes privativas del inmueble como tanto en las partes comunes. Por lo tanto, vamos a tener que definir qué se entiende por partes privativas y qué se entiende por partes comunes. Y que tenemos que tener en claro que no, es un derecho que no es escindible, o sea, corresponde interpretarlo a un derecho real sobre la cosa propia, y acá tenemos que hacer referencia al artículo 18, que también lo repite, es principal, recae sobre una cosa que es registrable y se ejerce por la posesión. Ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. El objeto del derecho real es el inmueble. Y se verá más adelante que hay un objeto inmediato que son las partes propias y el otro inmediato constituido por las partes comunes. La base objetiva del derecho la constituye la unidad funcional. ¿Sí? ¿Qué es la unidad funcional? Es el departamento, para decirlo coloquialmente, y nos podamos interpretar y lo podemos entender. Hay facultades, y la definición cuando habla de facultades dice que el titular de ese derecho real, tiene la facultad del uso y goce, ¿sí? Y la disposición material y jurídica de la unidad funcional. Sin embargo, como lo vamos a ir viendo a medida que vamos hablando en el día de hoy,
vamos a ver las limitaciones que tienen más frecuentemente y que en el caso del dominio, especialmente en lo que concierne a la facultad de disposición materialmente hablando, ya que requiere el concurso o consentimiento de los demás propietarios de unidades funcionales dentro del contexto de un edificio. Estas facultades se ejercen de acuerdo al régimen especial de propiedad horizontal y que está constituido específicamente por normas, luego por las vinculadas a los derechos reales y las previstas específicamente para personas jurídicas en lo que concierne a el concepto o al instituto del consorcio. Siempre teniendo en cuenta que todos estos conceptos están regulados en el reglamento y que en algunos casos pueden compelerla o ser aplicado de forma subsidiaria. El concepto de la interdependencia, tenemos que tener en claro que tanto las partes del inmueble, cuando hablamos de las partes privativas del inmueble y las partes comunes, como las facultades que se ejercen sobre ellas, son interdependientes. ¿Qué significa esto? Significa que se ejercen sobre el inmueble, ¿sí? Y que no se pueden separar. De modo tal que si se enajena una parte privativa, se transmite en forma conjunta con el derecho sobre las partes comunes. Hay una inescindible relación entre el sector privativo y el sector comunitario. ¿Me siguen hasta acá o estoy yendo muy rápido? ¿Estamos bien hasta acá? Está bien, profe. Sí, profe. Ok, continúo entonces. Bien. Es obligatorio entonces el concepto del dictado de un reglamento como un instrumento, un estatuto que regule todas las relaciones, la vinculación de los titulares con las cosas comunes y las cosas privativas, y poner las reglas claras de juego de la convivencia dentro de la estructura o dentro del sistema de propiedad horizontal. Es obligatorio el dictado del reglamento, ¿sí? Y regula la vida de este conjunto. ¿Qué tenemos como órganos a tener en consideración? El consorcio, la administración, ¿sí? El consorcio y el consejo propietario. El consorcio, además de los titulares del derecho real, nace una persona jurídica distinta de los propietarios, que es el consorcio con un patrimonio propio, con derechos y obligaciones específicos. En cuanto a la administración, debe existir una administración y a veces una persona jurídica que presta los servicios, toma decisiones, ¿sí? Y hace a sus funciones, representa a los propietarios frente a los organismos públicos o personas privadas y cobra los gastos de mantenimiento, conservación del edificio, entre sus deberes más importantes. En cuanto al destino, el reglamento debe fijar el destino del inmueble, que debe ser respetado por todos los titulares de ese derecho real y puede ser apto tanto para vivienda, actividad profesional, mixto, garage, galerías comerciales, etc. Bien, si hasta acá entendemos la explicación de lo que implica las disposiciones generales del 2037 en adelante, avanzo respecto de la Constitución. ¿Alguna pregunta de lo que fue la descripción del 2037? Ok. Yo sí, profe, si hay algo más específico, indique cuáles son las partes privativas. ¿Hay alguien que me está hablando? ¿Yo se escucha? No escucho. Ariel, ¿estás hablando vos? Sí. ¿Se escucha mal? Pero no se te escucha. Te veo que movés los labios, pero no se te escuchan. Perdón, la escribo. A ver, un momentito, por favor. A ver, volveme a repetir. A ver si podés hablar ahora. Ya subí el volumen. ¿Ahí me escucha? Perfecto, decime. Yo le consultaba si había algo más específico acerca de cuáles eran las partes privativas y las partes comunes, digamos, de la propiedad.
Repetime, por favor. Sí, ahí se lo escribí. A ver. Consulta si hay algo más específico de las partes privativas y las partes comunes. Bien, ya vamos a ir, ya llegamos a esta parte, ya te explico. Nosotros cuando decimos partes privativas, específicamente hablamos de la unidad funcional. Las partes comunes puede ser el lobby, ¿sí? Específicamente, dentro de las partes privativas y de las partes comunes, vamos a especificar, por ejemplo, partes comunes son los muros y los ascensores. Son partes que no se pueden escindir y que no corresponden a alguien en particular, sino que corresponden a todos, ¿sí? ¿Se entiende cuando hablo la distinción entre partes privativas y partes comunes? ¿Se entendió? Sí. Expliqué la interdependencia funcional que tiene que tener. Existe una exigencia que se relaciona con la autonomía necesaria, ¿sí? Voy a bajar los WhatsApp así no me interrumpen. Ahí está. Bien. La necesaria exigencia de la relación entre las partes privativas y las partes comunes, porque no podemos escindir el concepto de derecho real, de propiedad horizontal. Eso es lo que ustedes tienen que, en este momento, tenerlo como claro. A ver, elementos comunes son aquellas partes de uso, aprovechamiento común para todos los copropietarios de un edificio que resultan necesariamente para adecuado uso. Sí, perfecto, está bien lo que está diciendo, sí. Y no sé quién lo escribió. Perfecto. ¿Quiere que lo lea, profe? Léelo, por favor. Bueno, los elementos privativos son los que pertenecen en exclusividad a cada vivienda. Un propietario tiene derecho exclusivo sobre un espacio independiente y delimitado. Esto incluye los elementos arquitectónicos e instalaciones que sirvan de forma exclusiva a esa vivienda. Los elementos comunes son aquellas partes de uso y aprovechamiento común por todos los copropietarios del edificio que resultan necesarias para el adecuado uso y disfrute de las partes privativas del mismo. ¿Se podría decir, por ejemplo, que un elemento común sería el ascensor de un edificio? Exacto, exacto. Ese es el ejemplo que di recién. Uno de los elementos comunes puede ser el lobby de recepción o los muros que dividen, los muros divisorios entre los departamentos y el ascensor son elementos comunes. Bien. ¿Bien? Perfecto. Vamos a seguir. La unidad funcional para que el inmueble pueda ser sometido al sistema de propiedad horizontal debe satisfacer ciertos requisitos de interdependencia funcional y comunicación con la vía pública. Esto es fundamental, ¿sí? Fundamental. Para que volvamos entonces, el objeto del derecho real es el inmueble, ¿sí? Identificado con las unidades funcionales que reúnan siempre las características de interfuncionalidad y salida a la vía pública. Tradicionalmente se habían identificado con un objeto inmediato que era la unidad funcional, o sea, el departamento, la cochera, el local, y el objeto mediato constitutivo de las partes comunes, las escaleras también, los ascensores, ¿sí? No se trata de dos objetos separados, sino de un inmueble integrado por sectores cuya interdependencia funcional, ¿sí?, hace imposible separarlos, ¿sí? Y por esta razón es que la última parte del artículo 2037 enuncia que las diversas partes del inmueble, así como las facultades sobre ellas, son interdependientes y conforman un todo no escindible. ¿Se entendió entonces? Con esto, para que quede claro que es un todo no escindible las partes comunes con las partes privativas. Entonces, el código distingue esencialmente entre cosas y partes propias y cosas y partes comunes. Lo principal es la unidad funcional, que es lo propio, ¿sí? Y lo que confiere derechos accesorios, indivisible, inescindible sobre el resto del inmueble, ¿sí?, excepto las partes propias de otros, es decir, las otras unidades funcionales.
integrados por partes comunes. Dicho derecho es equivalente a un porcentual que se determina en el reglamento. Esto es importante a tenerlo en cuenta. Entonces, por lo tanto, cuando hubiere transmisión, constitución de gravámenes, actos de administración, traba de medidas cautelares, etcétera, en relación a una unidad funcional, quedan comprendidos también los derechos que su titular tiene sobre los bienes comunes. ¿Se entiende este concepto, no es cierto? Prohibiéndose de esta manera la realización de los mencionados actos solo en relación de estos conceptos. Es decir, la interdependencia de la unidad a la que acceden, fíjense en el 2045 para que entendamos lo que estamos diciendo. Vamos al 2045 para que quede claro. Facultades de cada propietario. ¿Se entendió la explicación? Por supuesto. Acá Salomón me hace una consulta y me pone, Tarquín de Andrea dice, ¿este derecho real es solo para propietarios y excluye a inquilinos? No, pregunto para el caso en que haya un edificio con propietarios y también no. Los inquilinos no son titulares de derechos reales. El derecho real es un poder sobre la cosa, ¿sí? Se ejerce por la posesión. El derecho de alquiler es un derecho personal, nada tiene que ver con el derecho real. Reconoce la posesión y la propiedad en otro. Un inquilino no es dueño. ¿Se entiende esto, no? ¿Está claro? Ahí me hicieron la pregunta, por eso lo estoy aclarando en este momento. Un inquilino sería un simple tenedor. Un inquilino es un simple tenedor. Es un simple tenedor. Porque está reconociendo en el titular, en el que le alquila, supongamos que el titular del contrato de alquiler sea el dueño de la unidad funcional. El inquilino tiene un derecho personal, no tiene un derecho real. ¿Y qué querés preguntar, Daniel, cuando preguntas responsables solidarios sobre partes comunes? Por supuesto, son responsables solidarios, pero no sé específicamente cuál es la pregunta que me haces. Yo les pido que vamos tratando de ir por parte, así no voy saltando voy respondiendo a las preguntas, ¿sí? Entonces, cuando determinamos entonces el objeto, quedó claro, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan en el 2039, cuando habla de unidad funcional, dice, ¿alguien me lo lea el 2039, así lo analizamos? Sí, profesora. ¿Puedo leer? Unidad. ¿Lo leo? Sí, por favor. Artículo 2039. Unidad funcional. Sí. El derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional, que consiste en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino, que tengan independencia funcional y comunicación con la vía pública directamente o por un pasaje común. La propiedad de la unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno, de las cosas y partes de uso común del inmueble o indispensables para mantener su seguridad, y puede abarcar una o más unidades complementarias destinadas a servirla. Bien. Se entiende entonces cuando hicimos la descripción de lo que es el objeto del derecho real de propiedad horizontal. Acá está la definición concreta de lo que es la unidad funcional. Está describiendo exactamente en qué consiste la unidad funcional, ¿sí? Entonces, ¿se entiende el concepto de la interdependencia y de la comunicación a la vía pública? Es para que se configure la unidad funcional, tiene que tener entonces interdependencia funcional, ¿sí? Y tiene que tener acceso directo a la vía pública. Entiéndase, esto es cómo lograr acceder a que no tiene que estar totalmente
un cuarto en el fondo que no pueda llegarse, no, tiene que tener acceso directo, ya sea a través del lobby, de escaleras, de ascensores, tiene que tener entrada de vinculación, ¿sí?, con el exterior, de forma tal que el titular, el ocupante o cualquiera que use y disponga de la unidad funcional pueda tener el libre acceso, ¿sí?, es decir, el ingreso y el egreso sin tener que atravesar otros sectores privativos del edificio, ¿sí? Es decir, es directa cuando todas o algunas unidades funcionales cuentan con ingreso propio que le dan a la calle, como pueden ser los locales ubicados sobre planta baja, pongámosle, con acceso directo a la vereda. En el caso de un pasaje común, las unidades se comunican con el resto a través de sectores comunes privativos con el fin de que tales como escaleras, pasillos, ascensores, palier, puedan tener acceso directo a la vía externa de la calle, ¿sí? Puede ser también inclusive a través de jardines, pero tiene que tener una vía de acceso, ingreso y egreso que no tenga que pasar por partes privativas comunes. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien. ¿Qué son las unidades complementarias? También se ha previsto la existencia de unidades complementarias en un edificio que se someta al régimen de propiedad horizontal. Es decir, son aquellos sectores cuyo destino sirve para que las unidades funcionales tengan, por ejemplo, cocheras individuales, guardamuebles, bauleras. Son esas partes en el edificio que corresponden a la unidad funcional, pero son unidades complementarias, no forman parte de la descripción puntual que nos hace el artículo 2039, sino que son partes, unidades complementarias donde puedo guardar cosas, puedo disponer para, por ejemplo, las bauleras, guardamuebles, o puedo usarla como garage, ¿sí? Entonces, puede pertenecer a todos o a alguno de los propietarios e incluso al titular de una unidad puede adquirir una o más unidades complementarias. Es decir, el dueño de una unidad funcional puede adquirir varios garages, por ejemplo, o tener un garage y una baulera independiente. ¿Se entiende? Como también un titular puede vender una parte de su unidad complementaria a otro propietario o a un tercero, ¿sí? Fíjense, acá hago referencia específicamente al artículo 2056, que exige que el reglamento de propiedad y administración contenga no solo una determinación de las unidades funcionales y complementarias, sino también la determinación y complementación de las provisiones y especificaciones de disposiciones y locaciones de unidades complementarias hacia terceros y no propietarios. Ya vamos a ir puntualmente a ver el artículo 2056 para analizar específicamente lo que exige el reglamento de copropiedad. Las cosas y partes propias completa el panorama el artículo 2043. ¿Quién me lee, por favor, el 2043? Dice artículo 2043, dijo. Sí. 2043. Cosas y partes propias. ¿Son necesariamente propias con respecto a la unidad funcional? Las cosas y partes comprendidas en el volumen limitado por sus estructuras divisorias, los tabiques internos, no portantes, las puertas, ventanas, artefactos y los revestimientos incluso de los balcones. También son propias las cosas y partes que, susceptibles de un derecho exclusivo, son previstas como tales en el reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de las restricciones que impone la convivencia ordenada. Muchas gracias. Entonces acá, ¿qué tenemos? Que el código, en cuanto a las partes propias, aclara que puede haber otras, además de la unidad funcional, que es lo que les decía al principio. El código aclara que son propias las puertas, las ventanas, ¿sí? Adhiere al artículo los balcones también, ¿sí? Dice, salvo
la parte que corresponde al revestimiento del edificio, que ahí hay una cuestión a tener en consideración para después. Las paredes que dividen las distintas unidades, pero sí son propios los tabiques divisorios internos. Los que dividen las unidades funcionales, como les dije hace un rato, son cuestiones comunes. Las propias son las que dividen las paredes internas de la unidad funcional. También son propios los cables que corren internamente dentro de los espacios de las unidades funcionales. Todo lo que son las cañerías, las conexiones dentro de la unidad funcional son propios. Finalmente puede haber otras partes propias, dice, y así lo dispone, específicamente lo dispone el reglamento. Por ejemplo, un patio y un jardín naturalmente son comunes, ¿sí? Pero podrían ser propios de uso exclusivo si el reglamento así específicamente lo determina. Las partes comunes. Acá dice, puede decirse de manera sencilla que todas aquellas cosas y partes que no son propias son comunes, es decir, que pertenecen a todos los titulares y quienes tengan derecho accesorios sobre ellas, representando un porcentual, ¿sí? O lo que equivale a la cuota ideal o la parte indivisa. La cuota ideal de cada propietario tiene sobre las partes comunes es proporcional al valor de su unidad funcional. Es decir, se fija de acuerdo a la superficie, ubicación y detalle de confort, por lo cual, en líneas generales, a mayor superficie, ¿sí?, propia, mayor participación, ¿sí?, le corresponde en la cuestión de la copropiedad. Esta proporción queda fijada en el plano de subdivisión y establecida luego en el reglamento de copropiedad. El valor porcentual puede ser modificado, pero ello implica una modificación específica del reglamento. ¿Estamos hasta acá entonces? ¿Se entendió? Perfecto. Ok. El artículo 2040 es el que me define exactamente cuáles son los comunes, ¿sí? Y si alguien lo lee, como para que redondeemos este punto. 2039. Perdón, 2040. 2040. Cosas y partes comunes. Son comunes Sí. a todas o algunas de las unidades funcionales las cosas y partes de uso común de ellas o indispensable para mantener su seguridad y la que se determinan en el reglamento de propiedad horizontal. Las cosas y partes cuyo uso no está determinado se consideran comunes. Bien. Sobre estas cosas y partes, ningún propietario puede alegar derecho exclusivo sin perjuicio de su afectación exclusiva a una o varias unidades funcionales. Cada propietario puede usar las cosas y partes comunes conforme a su destino, sin perjudicar o restringir los derechos de los otros propietarios. Bien. Si ustedes analizan el artículo, uso común son aquellas cosas y partes que sean de uso y beneficio común para todos los consorcistas y de las unidades. Así, por ejemplo, las escaleras, vuelvo sobre las escaleras, los ascensores, el hall, un jardín de adelante, ¿sí? Indispensables para mantener la seguridad, dice el artículo. ¿Qué significa esto? Esto es claro, deben ser comunes, ya que la seguridad del edificio, ¿sí?, debe estar en manos de todos los titulares, de modo alguno que ninguno tenga ni exclusividad ni ninguna preferencia. O sea, cuando hablamos de seguridad estamos hablando de todo el edificio. Por ejemplo, pensemos en una caldera, pensemos en una instalación de aire acondicionado general, pensemos en algo macro que puede involucrar a todas las unidades funcionales que requiere indispensablemente de un concepto de seguridad general para todo el edificio.
¿sí? Bien. Nos abre también el juego cuando habla de las que determine el reglamento. Entonces, este artículo, ¿qué nos da? Nos da la posibilidad que cuando se determine en el reglamento de copropiedad, hacer expresa mención de aquellas partes que se consideren necesarias y que sean probables para cosas y partes comunes entre algunos o ambos criterios anteriores. Es decir, que el propio artículo da la posibilidad a que el reglamento, ¿sí?, establezca qué es más seguro, qué es menos seguro, cuáles son aquellas consideraciones que tengan una presunción de comunidad. ¿Se entendió hasta acá? ¿Estamos? Bien. Pónganme en cámara, porque si no esto de hablar sola, para mí es un horror. Vamos a ver. Privativo, unidad funcional, partes descomplementarias, cosas, partes propias, perfecto, cosas, partes comunes, facultades. Ok. ¿Qué es el uso exclusivo? ¿Cuál es el uso exclusivo? Se caracteriza por estar de modo que su aprovechamiento solo puede beneficiar a uno o algunos de los propietarios. Tal es el caso de los balcones o terrazas, ¿sí? Es decir, el código admite uso exclusivo, puede hacer una o varias unidades, y así, por ejemplo, el espacio destinado a guardar automóvil podría afectarse al uso exclusivo de algunos o alguno de todos los propietarios. La presunción de comunidad que hablábamos recién, que también figura en el artículo 2040 infine, establece siempre la novedad que plantea el Código Civil y Comercial, es esta presunción de comunidad. En casos de duda o omisión específica dentro del reglamento, o sea, cuando no está expresamente mencionado dentro del texto del reglamento, existe el concepto de presunción de comunidad. Es decir, sobre el carácter de ciertos bienes, estos serán tenidos como comunes a todo el edificio o a todos los copropietarios de la unidad de la propiedad horizontal. ¿Qué es lo que se pretende con esta presunción de comunidad? Evitar llegar a un conflicto. Disculpen, voy a tomar un poco de agua, estoy ahogando. Bien. Bueno. El código acepta expresamente la personalidad del consorcio, es coherente y señala que el consorcio tiene bienes. En este sentido, el patrimonio del consorcio, así como su uso y goce, deben estar estrictamente mencionados dentro del reglamento. Además, también hace referencia al certificado de deudas y créditos del consorcio como concepto de patrimonio del consorcio. Ya vamos a ir específicamente a la definición de consorcio, pero quería establecer el concepto de bien del consorcio, porque siguiendo el artículo cosas propias nos viene a seguir el 2044, que específicamente dice o habla del concepto de consorcio. El conjunto de propietarios de las unidades funcionales constituye la personalidad jurídica consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble, sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del inmueble al régimen de propiedad horizontal, sea por acuerdo unánime de los propietarios instrumentado en escritura pública o por resolución judicial inscrita en el registro inmobiliario. Y vamos con la explicación del artículo. Siguiendo una opinión mayoritaria al respecto, atribuir personalidad jurídica al consorcio tiene consecuencias diversas. Entre las más notables, podemos decir
que el administrador no representa a los titulares, sino solo al consorcio. Es el punto determinante. El encargado no es empleado de cada uno de los titulares, sino que es empleado, sino representa a la persona jurídica que es distinta de sus miembros, ¿sí? Entonces, el consorcio tiene personalidad que implica admitir la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. En el primer aspecto se puede reclamar cobro de expensas, fondo de reserva, como así también los créditos y rentas que tenga derecho a percibir el consorcio. También contrae obligaciones frente a terceros y cuando se trata específicamente de trabajos o respecto de deudas con cajas previsionales, ¿sí? Aportes a sindicatos, frentistas de los consorcistas y cuando aquellos emprenden reparaciones necesarias o urgentes. Estos derechos los ejerce a través del administrador que como representante legal del consorcio puede poner en marcha acciones judiciales contra los consorcistas que violen el reglamento. Acá tengo a ver. Bueno, no sé si me siguieron. Reconocer la personalidad jurídica del consorcio, entonces, implica principalmente admitir la capacidad de adquirir derecho y contraer obligaciones. ¿Se entendió esto, no es cierto? Bien. Si hablamos de personalidad jurídica, tenemos que tener en cuenta, primer punto, nombre y domicilio. En cuanto al nombre, suele denominarse al consorcio con el nombre generalmente de la calle donde se ubica y el número del inmueble. Verbigracia, consorcio de calle Santa Fe, número 44. Algunos edificios tienen un nombre propio, ¿sí? Tienen un nombre o razón social, podríamos decir. El asiento del inmueble, es decir, el domicilio del consorcio, es físicamente donde se encuentre ubicado el edificio. No puede ser otro. Patrimonio. ¿Qué sería un domicilio real? ¿Sí? Claro, sí, sí. El patrimonio es el fondo de reserva, recaudaciones, créditos de los consorcios o los terceros y las unidades que se adquieran y que generen cosas y bienes afectados al beneficio dentro de los fines que justifiquen, dentro de los fines que justifican en el reglamento la existencia. ¿Sí? El código omite una descripción puntual y lo deja librado para que se lo pueda prever en el reglamento. La doctrina suele atribuir a los referidos bienes una calidad que debe incluir los intereses que devenguen aquellas sumas de dinero de que se trate. Capacidad. En cuanto a la capacidad, como persona jurídica, el consorcio tiene capacidad para adquirir y para contraer obligaciones. Adquirir derecho y contraer obligaciones. En este primer aspecto, cabe señalar que puede reclamar cobro de expensas, puede administrar el fondo de reserva, puede considerar los créditos de las rentas que tengan derecho a percibir. Contraer obligaciones implica contraer frente a terceros, ¿sí? Obligaciones, por ejemplo, de contratos de trabajo, respecto de deudas y cajas previsionales, ¿sí? Aportes y frente a los propietarios cuando se hubiesen generado perjuicio dentro de que el consorcio deba responder. Hay algunos puntos que no voy a profundizar, como por ejemplo la capacidad para adquirir
unidades funcionales dentro del mismo edificio. Hay que hablar también de la extinción de deudas, hay que hablar de concurso y quiebra, y la responsabilidad por deuda del consorcio, que para mí sería lo más importante. Lo menciono como dentro de la estructura, pero les voy comentando rápidamente. Si voy muy rápido, me avisa. Acá estoy viendo un mensaje muy largo de Roberto. Bienes comunes de uso exclusivo son aquellas partes del edificio que por su ubicación no pueden ser usadas por todos los propietarios, sino por uno de aquellos. Perfecto. Perfecto. Bien. Balcones, perfecto, perfecto. Sobre estas cosas, aparte ningún propietario puede dejar. Perfecto. Este comentario está bien. Bien. No, me estoy yendo y viniendo con los comentarios, no quiero tampoco dejarlos pasar. Ok. A ver, me voy al programa, así no me voy mucho del programa. Cosas privativas propias, facultades. Vamos con las facultades del artículo 2045. ¿Quién lee el artículo 2045, por favor? Así avanzamos un poquito. El 2045, facultades y obligaciones de los propietarios, capítulo 2. Artículo 2045, facultades. Cada propietario puede, sin necesidad de consentimiento de los demás, enajenar la unidad funcional que le pertenece, o sobre ella construir derechos reales o personales. La constitución, transmisión o extinción de un derecho real, gravamen o embargo sobre la unidad funcional comprende a las cosas y partes comunes y a la unidad complementaria, y no puede realizarse separadamente de estas. Bien. Como se puede apreciar en la lectura del artículo, las facultades jurídicas son amplias, ¿sí? Son similares a las que cuenta cualquier dueño, ¿sí? Y hasta superiores de lo de un condómino. Se refiere a la unidad funcional, ¿sí? Lo que abarca también a las unidades complementarias. Las cosas y partes comunes y en la proporción que le corresponda a su titular. Hay una relación entre principal y accesorio y que los actos que recaigan sobre la unidad funcional arrastran al accesorio. Eso está principio general. Entonces, las facultades que le competen al titular son absolutamente amplias, ¿sí? Y comprenden también una relación de principal a accesorio, por lo tanto, los actos que recaigan sobre la unidad funcional arrastran al complementario. Se desprende del artículo 2045 respecto a la unidad funcional, cada titular puede, sin necesidad de consentimiento de los demás, enajenar a título oneroso o título gratuito al régimen de protección de vivienda, constituir derechos personales, incluso puede abandonarla, ¿sí? La enajenación puede ser forzosa inclusive. ¿Estamos? ¿Cuáles serían las facultades materiales sobre la unidad funcional? El titular puede usar y gozar y disponer materialmente con algunas limitaciones naturalmente, ¿sí? Por un lado, se debe respetar el destino, ¿sí? Impuesto por el propio reglamento. Es decir, si es un edificio correspondiente a viviendas, el destino utilizado a vivienda no puede instalarse en todo caso un consultorio médico. Eso va a depender también siempre del objeto que sea dispuesto, consensuado dentro del reglamento. Por otro lado, no se puede causar ningún perjuicio a los restantes titulares de derecho real de propiedad horizontal. Recuerden ustedes la obligación de evitar generar daño que está contemplada dentro del Código Civil y Comercial. De modo tal que el Código obliga a conservar el buen estado de conservación de la unidad, permitir el acceso a la unidad funcional para realizar reparaciones de cosas y partes comunes
y de bienes del consorcio, como asimismo verificar el funcionamiento de cocinas, calefones, estufas y otras cosas de carácter riesgosos, ¿sí? Para controlar los trabajos y las instalaciones, y no puede ejercer actividad que comprometa la seguridad general, ¿sí? De todo el inmueble. No hay que olvidar que es un derecho que se ejerce prácticamente sobre un cubo de aire, ¿sí? La unidad funcional, piensen ustedes, está rodeado por partes comunes, ¿sí? Que se justifica ciertas reservas de restricción. De modo tal que los actos de disposición material, ¿sí? Siempre tienen como límite, ¿sí? Los revestimientos y mucho más teniendo en cuenta que las paredes, techos, las paredes externas, los techos y los pisos son los espacios comunes con las restantes unidades funcionales. De modo tal que dentro del concepto de la razonabilidad no debe afectarse la seguridad y se puede preservar el edificio en buen estado de conservación y manteniendo siempre el concepto de seguridad general de todo el edificio, como lo veníamos charlando hace un rato. En este concepto entran en juego entonces lo que son las modificaciones, ¿sí? Las modificaciones que pueden ser de carácter en las partes comunes o las modificaciones de obras nuevas que requieren unanimidad sobre el restante parte del edificio, ¿sí? Entonces, vamos a ver el programa, no me quiero ir muy lejos. ¿Estamos hasta acá? Sí, ¿no? Partes comunes, reglamento contiene modificación. Estoy bien. Me estoy comiendo, no estoy diciendo en la constitución del sistema y del reglamento. Esto es importante que lo tengamos en consideración. Vamos entonces, hemos hablado de las facultades y las obligaciones del 2045, las obligaciones les acabo de estipular el primer punto principal, que es cumplir con las disposiciones del reglamento, ¿sí? Conservar el buen estado funcional, se los acabo de mencionar, contribuir a la integración del fondo de reserva, eso es una obligación, contribuir al fondo de reserva, el permitir el acceso a una unidad funcional para realizar las reparaciones y las partes comunes y de los bienes del consorcio, como asimismo verificar el funcionamiento de las cocinas, calefones, etcétera, para controlar que los trabajos de instalación estén en buen sentido y notificar fehacientemente al administrador a su domicilio especial si opta por construir uno diferente al de la unidad funcional. Estos son obligaciones. Ahora, prohibiciones, artículo 2047. Está prohibido a los propietarios y ocupantes destinar a las unidades funcionales a usos contrarios a la moral y a fines distintos previstos en el reglamento de propiedad horizontal. Perturbar la tranquilidad de los demás de cualquier manera que excedan de normal tolerancia, ejercer actividad que comprometan la seguridad del inmueble y depositar cosas peligrosas en perjuicio del resto de los ocupantes o titulares. Hay que distinguir entonces lo que son las obligaciones del 2046 de las prohibiciones del 2047. Principalmente tener en consideración que son enunciativas, las obligaciones son y las prohibiciones son taxativas, siempre y cuando no existan otras prohibiciones específicamente contempladas dentro del reglamento. Los gastos y contribuciones puntualmente hacen alusión a que cada propietario debe tener los gastos a conservación y reparación de su propia unidad funcional. Asimismo, debe pagar expensas comunes. Acá ya entramos en el concepto de expensas comunes. Son comunes y ordinarias de administración y de reparación o sustitución de cosas y parte... ¡Uy! Salí. Perdón, se me cruzó el gato.
Vuelvo, son expensas comunes y ordinarias de administración y reparación o sustitución de cosas y partes comunes o bienes del consorcio necesarias para mantener el buen estado de conservación, ¿sí?, de las cosas para evitar. Denme un minuto que me está molestando el gato, que lo saco. Ay, por Dios. Bien. Mil disculpas. Sigo. Entonces, expensas comunes y ordinarias de administración y reparación o sustitución de cosas, partes comunes o bienes del consorcio necesarias para mantener el buen estado de las condiciones de seguridad y comodidad de decoro del inmueble, ¿sí?, y los resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por ley y por reglamento para la asamblea. Después tenemos las expensas comunes, se refieren igualmente a las requeridas para instalaciones necesarias para el acceso, la circulación, ¿sí?, y con personas con discapacidad, fijas y móviles para vías de evacuación alternativa en caso de siniestro. Deben también pagarse las expensas comunes extraordinarias. Entonces tenemos las comunes ordinarias y las comunes extraordinarias. Las extraordinarias son aquellas dispuestas por resolución de la asamblea, ¿sí? El certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el consejo propietario, si este es título ejecutivo para el cobro de los propietarios de las expensas y demás contribuciones. Acá tenemos que hacer referencia específicamente a el 2582, el artículo 2582, y al Código Procesal Civil y Comercial, o sea, son títulos ejecutivos, aquellos certificados, ¿sí?, de deudas expedidos por el administrador y aprobado por el Consejo de Propietarios tienen carácter de títulos ejecutivos, o sea, son ejecutables por vía ejecutiva de acuerdo al Código Procesal Civil y Comercial. Nos basamos en el de la Nación, todas las provincias tienen similares textos. O sea, le está dando el código de fondo un carácter de título ejecutivo, ya expresamente. Entonces, tenemos expensas comunes y expensas extraordinarias. Las comunes son para el mantenimiento general de la cosa, se disponen por reglamento, y las extraordinarias son dispuestas, ¿sí?, por resolución de la asamblea. De modo tal que esta es la diferencia principal en cuanto a gastos y contribuciones que surge del artículo 2048. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? ¿Estamos bien? No, pero... Ok. La pregunta que había en el chat esta tarde hacía referencia al artículo 2042. Específicamente me preguntaban respecto de las defensas. El principio general establece que no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución con respecto a las devengadas antes de su adquisición por renuncia al uso, al goce de los bienes de servicios comunes o por enajenación voluntaria o forzosa, ni por el abandono de la unidad funcional. O sea, el primer párrafo del artículo 2049 es el principio general. Ahora bien, puede rehusarse el pago de expensas o contribuciones ni oponerse defensas por cualquier causa fundada en el derecho de que ellos se invoquen contra el consorcio, excepto compensación sin perjuicio de las articulaciones por vías correspondientes. Esto implica que no hay la liberación del propietario por uso, enajenación o abandono. Significa que las deudas devengadas antes de la adquisición, ¿sí?, en la primera parte del artículo, no liberan ni siquiera a las devengadas con anterioridad. Lo que implica, ¿sí?, de que esto pareciera que se tratase de un error, pero en realidad el artículo 2049 nos dice que el adquirente de una unidad funcional con deuda, ¿sí?, responde solo con la cosa. No obstante, esta conclusión
se puede arribar en función que lo dispuesto por el artículo tengan en cuenta el 1937 de la transmisión de una obligación al sucesor. El sucesor particular puede suceder a su antecesor en la obligación inherente a la posesión sobre la cosa, pero el sucesor particular responde solo con la cosa sobre la cual recae el derecho real. El antecesor queda liberado, excepto estipulación o disposición legal en contrario. Ahora bien, si se acepta de que por la obligación devengada durante la titularidad del antecesor se responde solo con la cosa, no tiene sentido establecerse que el titular de la unidad no se libera de ella por enajenación voluntaria o forzosa ni por abandono de la unidad funcional. Respecto de las devengadas antes de su titularidad, sí o sí deben liberarse, de modo tal que solo responden con la cosa y ésta solo salió de su poder. El consorcio acreedor ya no tiene garantía sobre el cual ejecutar el crédito, ¿sí? De modo tal que, por lo que es absurdo, que no se considere liberado. Distinta es la situación de las devengadas durante la titularidad actual. Aunque enajene la unidad, tales deudas no se liberan, de modo tal que se responderá con el resto del patrimonio del titular. Cabe entenderse entonces que ha habido un error en la redacción del artículo en su primera parte. Todo lo que les estoy diciendo es específicamente marcado por la doctrina, específicamente en relación al 2049. No sé si quedó claro en función de lo que me habían preguntado hoy día en el chat. Alguien que lo hizo esta mañana la pregunta, lo leí hace un ratito. Quería ver si les había quedado claro. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ay, les pido por favor que prendan la cámara, porque si no me siento... No, yo no entendí. Bueno, préndeme la cámara, así puedo verte la cara y podemos hablar, por favor. Sí, es claro. O sea, si el titular vende, o sea, adquiere con deuda el inmueble, si la deuda es anterior a la adquisición, se responde solo con la cosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, si el titular tiene deuda actual, no es que viene de su antecesor, sino que es actual la deuda, solamente responde con la cosa y con su propio patrimonio. ¿Se entiende eso? ¿Está claro ahora? Está claro, profe. Bien. Supongamos, pensemos, ahí me piden dar un ejemplo. Supongamos que se subasta una unidad funcional. En la subasta de la unidad funcional existen deudas, ¿sí?, anteriores, por ejemplo, devengadas por tasas y contribuciones, ¿sí? En la toma de posesión, cuando el monto obtenido en la subasta no alcanza para solventarla, no cabe una solución análoga, por ejemplo, ¿sí? Es una cuestión de expensas. Si es una cuestión de expensas, se tiene que cubrir. Cuando uno adquiere con deuda, tiene que conocer la existencia de las deudas anteriores. El artículo 2049 hace alusión específica a las defensas. Y el texto dice, defensas dice como título, y el texto dice, los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución a cargo, aún con respecto a las devengadas anteriormente. O sea, el principio general no pueden evitar pagar las deudas anteriores. Se adquiere con deuda, se pagan las deudas. ¿Se entiende? Y el 2050 dice, sí, diga. Eso también puede ser, Diego, eso puede ser también con respecto a, por ejemplo, si la unidad funcional tenía una deuda de algún servicio. Claro,
Sí, sí, sí. Y a Vos veces pensás, pasa, los servicios, en realidad estamos hablando de tasas y contribuciones y expensas. Los servicios, si vos tenés deuda de servicio, viste que te cortan el servicio, o sea, no vas a tener más luz, no vas a tener más gas. O sea, cuando vos compras una unidad funcional y había una deuda, no es que vas a contratar nuevos servicios, vas a tener a tu titularidad. ¿Se entiende? Es distinto. claro, porque, por Los ejemplo, servicios, sí, te hay escucho. veces que vos empezás a ser titular de una propiedad, usás el servicio y luego lo alquilás. Y generás una deuda de un servicio, como por ejemplo que es el gas. En Buenos Aires, por ejemplo, son muy estrictos y no tenés que hacer prácticamente instalarlo de nuevo casi el servicio. Entonces, Es así. entonces quien pasa a ser inquilino contrae muchas veces una deuda que no es propia, pero es del propietario. Bueno, pero espera. Una cosa es las deudas por servicios, que los servicios son personales, y esa es más o menos la misma distinción que hemos hecho hace un rato cuando hablábamos del inquilino con el titular. El inquilino tiene un derecho personal, no tiene un derecho real, ¿sí? Es un derecho crediticio. Lo mismo pasaría eventualmente con los servicios, porque los servicios en el momento que no se pagaron se cortan y tienen un titular. ¿Se entiende? Claro. No es deuda del inmueble, no es una obligación que sigue al inmueble. En el caso de las contribuciones y las tasas, sí, porque corresponden a deudas del inmueble. ¿Se entiende? Son distintos conceptos o distinta naturaleza de deuda. ¿Se Ahí está. entiende? Si Si yo una sigue el adquiero un inmueble, inmueble, y el otro, sí, decilo vos. una sigue al inmueble y las otras o sea, lo que es una deuda de servicio, sigue a la Sigue a la persona. persona. Exacto. En la antigua legislación, en el código Vélez-Sarsfield, exactamente, se denominaban obligaciones propter rem. Ahí lo está diciendo Florencia. En el código de Vélez-Sarsfield. Acá no tenemos la definición estricta, pero sí el concepto, o sea, son cosas que siguen al inmueble, ¿sí? Son obligaciones que siguen al inmueble. Y otras obligaciones siguen al titular. Por eso es que es confuso el artículo. Por eso es que cuando esta mañana hicieron la pregunta, hago la aclaración justamente en función de ello. ¿Sí? No sé si quedó claro. ¿Está bien? Profe, ¿Lo ¿usted le dice entendieron? obligaciones funcionales a aquellas que velan respecto del inmueble y del uso de las cosas dentro del edificio? Claro. O sea, ustedes tienen que pensar de que hay situaciones puntuales de adquisición de unidades funcionales que van a traer arrastrando deudas. Esas deudas hay que diferenciar qué tipo de deudas son. Si esas deudas corresponden al inmueble, entiéndase unidad funcional y complementaria, ¿sí? Al inmueble, o si son deudas que siguen al anterior titular. ¿Sí? ¿Me seguís? Claro, Si es una deuda de luz, de energía eléctrica, y no la pagaste, te van a cortar el servicio. Y el claro, servicio va a estar a nombre del anterior titular. ¿Se entendió? claro, sí, sí. Cortó el servicio, vas a habilitar nuevo medidor y vas a habilitar una nueva prestación de servicio a tu nombre. Claro, Con lo cual, no va a seguir al inmueble. ¿Se entiende? claro, en Es cambio las distinto deudas, cuando vos alquilás. Cuando vos alquilás, estás cediendo un derecho, es un derecho crediticio, no es un derecho real. Entonces, vos al inquilino podés consensuar de otorgarle el servicio o que él mismo le dé el alta, porque cuando se vaya le va a dar la baja. ¿Me explico? ¿Me sí, seguís? sí. Bien. Les pido que me pongan cámara porque si no es como que estoy hablando conmigo misma y me aturdo. Bien. ¿Quedó claro? Sí, claro. Sí, Ok. profe. Sí. Pónganme en cámara, chicos, por favor.
¿Quién me preguntaba algo, por favor? ¿Estamos entonces? ¿Continúo? Sí, profesora, continúa. Bien. Modificaciones de las partes comunes. Quiero llegar a la parte del reglamento, pero se lo digo rápidamente. Bueno, el artículo 2051 en adelante, capítulo 3, específicamente habla sobre las modificaciones en cosas y las partes comunes. Como bien hace un rato se los mencionaba, se requiere una mayoría, ¿sí?, para las mejoras y obras nuevas. Para realizar mejoras y obras nuevas sobre cosas y partes comunes, los propietarios o el consorcio requieren consentimiento de la mayoría de propietarios, previo informe técnico de un profesional autorizado. Quien solicita la autorización, si le es denegada, o la minoría afectada en su interés particular, que se opone a la autorización si se concede, tiene una acción para que el juez deje sin efecto la decisión de la asamblea. El juez debe evaluar la mejora o obra nueva en el costo excesivo, contrariando el reglamento de la ley que afecte a la seguridad, solidez, salubridad, destino, aspecto arquitectónico, exterior, etcétera, del inmueble, y la resolución de la mayoría no suspende ni una orden judicial expresa. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo, pareciera muy largo, pero es más concreto. Se requiere entonces mayoría para realizar mejoras u obras sobre cosas y partes comunes, ¿sí? Entonces, los propietarios y el consorcio deben requerir el consentimiento a través de una mayoría de propietarios. Cuando hablamos de mayoría de propietarios, estamos hablando de titulares registrales de las unidades funcionales. Recuerden lo que hablábamos al principio, que no solamente corresponde a su proporción de unidad funcional, sino también de aquellas unidades complementarias, porque su porcentaje va a ser en función de su cantidad de superficie que tengan, de modo tal que la mayoría de los propietarios, estamos hablando de los dueños, no de inquilinos, sino de los titulares registrales, ¿sí? Entonces, una mejora u obra nueva requieren unanimidad si la mejora u obra nueva es realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas o partes comunes, aun cuando no importa elevar nuevos pisos o hacer excavaciones, gravite o modifique la estructura del inmueble de manera sustancial. O sea, hace una distinción el código en el 2051 con el 2052. La mejora u obra nueva del 2051 habla de una mejora que necesita una mayoría con consentimiento, con resolución de los propietarios o del consorcio. Cuando esa obra nueva recaiga, haga incidencia sobre la estructura del inmueble de manera sustancial, requiere la unanimidad del consorcio. También se requiere unanimidad para obras nuevas sobre cosas y partes comunes en un interés particular que solo beneficie a un solo de los propietarios. Una obra nueva en interés particular, si la mejora de una obra autoriza sobre la cosa o partes comunes en interés particular, el beneficiario debe efectuarla a su costa y soportar los gastos de la modificación en el reglamento de copropiedad y su inscripción si hubiere lugar. Lo que está marcando en esta parte, en el capítulo 3, son las formas o los necesarios consensos que se deben obtener a partir de la determinación o la necesidad de modificaciones sobre partes comunes que importan la participación o la afectación de todos los propietarios de las unidades funcionales y de las distintas unidades complementarias, de modo tal que su mayoría
o unanimidad va a depender específicamente de la gravitación que corresponda sobre la estructura del inmueble y si es en beneficio de uno de los propietarios en particular. También hace alusión, ¿sí?, a la modificación eventual del reglamento que se pueda requerir en función de estas circunstancias, cuando hay un interés particular. También hace mención este capítulo a aquellas reparaciones que son de carácter urgente, que requieren que cualquiera de los propietarios, en ausencia del administrador o de los integrantes del consorcio, necesiten hacer una reparación de carácter urgente sobre la cosa común o las partes comunes, en carácter, y lo dice específicamente el código, en carácter de gestor de negocios, y el gasto resulte injustificado, entonces el consorcio de esa manera podrá negarse a reintegrar total o parcialmente el gasto y exigir, si corresponde, volver al estado anterior de las cosas, siempre al costo del propietario que haya realizado esa mejora en carácter de urgente. ¿Qué pasa? Lo que dice el artículo 2055 específicamente cuando habla de grave deterioro o destrucción del edificio. Específicamente hace alusión en casos graves donde la asamblea, por mayoría que represente más de la mitad del valor, pueda resolver la demolición y la venta del terreno y de los materiales, la reparación o su reconstrucción. Si se resuelve la reconstrucción, la minoría no puede ser obligada a contribuir a esta resolución y puede liberarse con la transmisión de sus derechos a terceros dispuestos a emprender la obra. Ante la ausencia de interesados, el código expresamente prevé que la mayoría puede adquirir las partes de disconformidad según la evaluación judicial determine en su caso. Para este capítulo específicamente tiene que ver con las modificaciones respecto de partes comunes y las resoluciones que requieren consenso, ya sea por mayoría o por unanimidad, depende qué tipo de mejoras estructurales estemos hablando. En ese sentido podemos avanzar y podemos llegar, quiero por lo menos explicar que el reglamento de copropiedad, o el reglamento, perdón, de propiedad horizontal está estipulado en el 2056, específicamente establece qué contenido debe tener y cuál es la situación. El reglamento de copropiedad solo se puede modificar por resolución de los propietarios mediante una mayoría agravada, la mayoría agravada de las 2/3 partes de la totalidad de los propietarios, de modo tal que es la estructura del consenso y las reglas de juego que deben respetarse. Este reglamento de copropiedad es indispensable ser inscrito en el registro de propiedad inmueble, de manera tal que el derecho real de propiedad surge una vez inscrito el reglamento. Si no está inscrito el reglamento, no podemos hablar de derecho real de propiedad horizontal. Así que por eso que me interesaba llegar hasta este punto para poder así establecer estas condiciones que son sine qua non para poder hablar de derecho real de propiedad. Entonces, es el estatuto fundamental que contiene la regulación de las relaciones y los vínculos jurídicos, derechos y obligaciones de los titulares de la unidad funcional bajo el régimen de propiedad horizontal. Debe ser redactado en escritura pública e inscrito en la propiedad inmobiliaria. El estado de propiedad horizontal solo operará al cumplirse los requisitos comunes exigidos por el código, que son los incisos que van de la A al U, descritos dentro del artículo 2056. Puede ser otorgado por un dueño único o por condóminos, y en este último caso deberá acordarse por unanimidad, para el que se prevé que el superficiario también puede someter a reglamento de copropiedad y construir un régimen de copropiedad sobre su derecho real de superficie. ¿Se entendió hasta acá? Me interesaba por lo menos dejarle sentado que el reglamento de copropiedad es la base estructural, ¿sí? Es el fundamento
del derecho real de propiedad horizontal. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta acá? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del reglamento de copropiedad? Es un contrato, ¿sí? El código permite que el reglamento sea redactado por un único dueño, ¿sí? Y que pretenda dividirse por este sistema en distintas unidades funcionales y que tenga una naturaleza de carácter contractual. Se trata de un contrato que luego es aceptado por los respectivos titulares adquirentes del derecho real de propiedad horizontal, ¿sí? Y en estas circunstancias la ley prevé expresamente cláusulas imperativas que no obstan a la referida naturaleza, pues es frecuente que en los contratos la existencia de normas de carácter de orden público que limiten la voluntad de las partes. Por eso, en algunas partes, en algunos conceptos se ha dicho que es un contrato de adhesión. En realidad, se consensúan las reglas de juego, pero hay normas de orden público que tienen que ver con la seguridad, por ejemplo, que son sí o sí indispensables que estén contenidas dentro del reglamento. Son las 9:15. ¿Alguna pregunta al respecto del reglamento? Asimismo, quiero terminar de por lo menos de señalar los órganos. La asamblea en el consorcio, que es de una persona jurídica distinta a sus integrantes, sucede como la persona jurídica actúa a través de sus órganos. La asamblea es uno de ellos. Entonces, junto con el administrador, representan un órgano esencialmente deliberativo, es decir, es donde se discuten y se consensúan reuniones de propietarios, ¿sí?, para resolver distintas cuestiones. De ese modo, el artículo 2058 expresamente otorga facultades a la asamblea y determina que es a través de reuniones de propietarios que facultan para resolver y da un montón de incisos. Entre las cuestiones que menciona, por ejemplo, son las cuestiones atribuidas especialmente a todo lo que se haya establecido por ley o en el reglamento de acuerdo a las condiciones que se han fundado en el mismo. Por ejemplo, cuestiones atribuidas al administrador o al consejo de propietarios, cuando son sometidas por cualquiera de estos o por quien representan, siempre el 5% de las partes proporcionales indivisa en relación al conjunto. Cuestiones sobre la conformidad con el nombramiento o el despido del personal del consorcio, ¿sí? Y cuestiones no contempladas como atribuciones del administrador o del consorcio de propietarios si es lo hubiere. La convocatoria y el quórum siempre deben ser convocadas a la asamblea en forma previa y siempre tiene que estar en el reglamento de copropiedad con transcripción del orden del día y debe estar redactada en forma precisa y clara, porque si no puede ser pasible de nulidad el tratamiento de otros temas, excepto que se presenten, dice el código, con todos los propietarios y que acuerden por unanimidad los temas. Es decir, la convocatoria y el quórum tienen que ser absolutamente respetuosos de la transcripción del orden del día y los temas a tratar, porque eso va a jugar o eso va a determinar la necesidad de la mayoría absoluta o una simple mayoría, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que para ciertas decisiones de la asamblea se deben adoptar por mayoría absoluta, computada, como dice el 2060, sobre la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales y en forma con la doble exigencia del número de unidades y de las partes proporcionalmente indivisas, ¿sí?, de estas con relación a su conjunto. La mayoría de los presentes, y acá hace referencia al quórum, puede proponer decisiones las que debe comunicarse de forma fehaciente a los propietarios que estén ausentes, de manera tal que se tiene por aprobadas por el 15% todas aquellas resoluciones que se hayan llevado a cabo, ¿sí?, y que deben ser notificadas a los que están en carácter de ausente. También establece el código que con mayoría suficiente pueden
excepto aquellos que se opongan ante el igual medio, o sea, en forma fehaciente, a lo que se está tramitando. El derecho a promover una acción judicial, dice el Código de Nulidad de Asamblea, tiene un término de caducidad estrictamente mencionado a los 30 días contados de la fecha de asamblea. ¿Qué significa esto? Significa que puede oponerse o puede interponerse ante un juez la acción de nulidad de la asamblea si no se ha respetado aquellas consideraciones específicas de convocatoria, de quórum y de mayorías, ¿sí? Entonces, cabe resaltar que es necesario dejar constancia en actas, ¿sí? Para eso existe un libro de actas y un libro de registro de firma de los propietarios, de manera tal que esté específicamente mencionado la proporción de cada titular respecto del reglamento. Con esto podemos decir entonces que el órgano asamblea, que es un órgano deliberativo, debe cumplir con los requisitos exigidos de convocatoria, quórum, ¿sí? Y formas de convocatoria estrictamente para evitar nulizar sus asambleas y pueda actuar conforme lo establece el reglamento. Así como la asamblea, está también el consorcio de propietarios, como otro órgano del consorcio. El consorcio de propietarios, el 2064, establece específicamente que la asamblea puede designar un consejo de propietarios integrado por con las siguientes atribuciones. Convocar a las asambleas, redactar el orden del día, ¿sí? Se me fue la pantalla, ¿qué pasó? Acá estoy. Ahí está. Controlar aspectos económicos y financieros del consorcio, autorizar al administrador para disponer de los fondos de reserva ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios, ejercer la administración del consorcio en caso de vacancia o ausencia del administrador y convocar a asambleas si el cargo está vacante dentro de los 30 días de producida la vacancia. Excepto los casos indicados en este artículo, el Consejo de Propietario no sustituye al administrador ni puede cubrir sus obligaciones. Y por último, el administrador es el representante legal del consorcio en el carácter de mandatario, dice el Código en el artículo 2065. Esto significa que puede serlo un propietario o un tercero, que tiene que ser una persona humana o jurídica, ¿sí? Con su designación y su remoción establecida a través del reglamento, dice justamente que el administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal cesa en oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado en ella. La primera asamblea debe realizarse dentro de los 90 días de cumplido los 2 años del otorgamiento del reglamento o del momento en que se encuentren ocupados el 50% de las unidades funcionales, lo que ocurra primero. Como ustedes observan, el código en este sentido siempre es muy estricto respecto de las porcentualidades y de las mayorías y de las representaciones del quórum, ¿sí? Entonces, los administradores sucesivos deben ser nombrados y removidos por asamblea sin que ello importe una reforma estricta del reglamento de propiedad horizontal. Pueden ser removidos sin expresión de causa. Establece el código los derechos y las obligaciones que son específicamente los que están mencionados en el inciso de la A a la M en el artículo 2067. Bueno, con esto ya les he dado un pantallazo general de cuáles son los órganos que conforman el consorcio de propietarios. Simplemente quería por lo menos llegar hasta acá para que tengan una visión general. Ustedes profundizan después con el programa, pero creo que hasta acá me faltaría hablar de los subconsorcios, de acuerdo a este programa. Los subconsorcios, les puedo decir también que en el edificio, cuyas estructuras o naturaleza lo hagan conveniente, el reglamento de propiedad horizontal
puede prever la existencia de un sector con independencia funcional y administrativa en todo aquello que no gravita sobre el edificio general, pero que cada sector puede ser una subasamblea cuyo funcionamiento y atribuciones deben regularse especialmente y pueden designar un subadministrador. Pero en el caso de conflicto, todas las cuestiones entre los diversos sectores se resuelven en definitiva frente a terceros que responden todo el consorcio sin tener en cuenta las divisiones por sectores. Es decir, pueden existir los subconsorcios, pero no representan, ¿sí? De manera tal que en cualquier situación para contra terceros siempre tenemos que hablar de lo que veníamos diciendo dentro del consorcio y sus órganos. Consejo de propietario, administrador, y asamblea. No sé si queda alguna cosa puntual que me quieran consultar. Tenemos 3 minutos, porque ya son las 9:30, casi. ¿Alguna cuestión puntual? Creo que con esto ya les di un pantallazo de la bolilla 10. Escucho. Se la escribo, profe, porque no se me escucha bien. Bien, no hay problema. Escriba nomás. Ejemplo de subconsorcio podría ser una propiedad con varias torres. Sí, podría ser una propiedad con varias torres que no. Acá lo que el código expresamente menciona es un edificio cuya estructura o naturaleza haga conveniente que el reglamento pueda prever la existencia de un sector con independencia funcional y administrativa. No sé si varias torres implicarían independencia funcional o administrativa. Creo que independencia funcional o administrativa hace referencia puntualmente, ¿sí?, a la vieja legislación de la 13512, cuando algunos edificios se dividían en varios sectores por su propio régimen de administración y asamblea. Sectores independientes, ¿sí? O sea, cuya estructura y naturaleza permiten una división. No sé si son varias, no sé si las torres, tendríamos que verlo puntualmente en cada caso, ¿sí? Puede ser, Profesora, La división, sí. puede ser un Pues ejemplo. Perdón, que hable la Escucho. compañera Silvana. no, es este ejemplo. Mi hija vive en un complejo que se llama Foetra, acá en Junín, provincia de Buenos Bien. Aires. Son 8 torres, 9 torres. Cada torre tiene su consorcio, su administración, su comisión directiva. Cada torre. Es decir, no, el consorcio independiente, aunque el complejo se llama Foetra. Así que no sería. Bueno, pero frente a terceros, eso es lo que dice bien claro el código. La división no opera frente a terceros. ¿Sí? Frente a terceros, hay un solo consorcio, hay una asamblea, hay un consejo de propietarios y hay un administrador. ¿Se entiende? No sé si me explico. Las deudas, obligaciones son generales. Después habrá que tendrán una administración, ¿sí? Una administración. Cada torre tiene su administración. Está bien, cada torre puede tener su administración, pero la existencia de subconsorcio exige dentro de la propiedad horizontal, ¿sí?, que se administre y hasta que puedan tener subadministradores realizando subasambleas. Pero en la actualidad hay reglamentos que suelen establecer asambleas de primer grado, de segundo grado para designar el delegado en general y para designación de administrador general. O sea, hay subdelegados, subadministrador y hay un administrador general, ¿sí? Seguramente eso es lo que debe pasar, Silvana. ¿Sí? ¿Así es? No. No, porque yo soy secretaria del consorcio. Entonces son consorcios independientes, no son subconsorcios. Exacto. Son consorcios independientes, por eso cuando daban como ejemplo el conjunto de torres, el complejo se llama Foetra, pero cada torre tiene su consorcio. Su consorcio. Tiene su personería jurídica independiente. Personería jurídica e independiente. Por ejemplo, el nuestro es Torre 9, Complejo Foetra.
Está bien. Ok. Acá, Creeper dice que otra característica radica en la interdependencia económica y financiera que el código prevé la necesidad de realizar balances consolidados de carácter general, colocando el estado patrimonial y estado de resultado de cada uno de los subconsorcios. Eso me dice acá la doctrina. De acuerdo a la redacción del artículo, cabe interpretar que el administrador será uno solo para todo el inmueble, lo que prevé que dicha norma son subadministradores distintos. No sé si es el caso que me estás mencionando, Silvana, puntualmente. Entonces, para que exista subconsorcios, el concepto es la unicidad frente a terceros. No son representantes legales como se trata de una división de funciones internas, ¿eh? Por eso hay que ver bien el carácter en que estén determinados en cada ejemplo. No sé si me siguen. ¿Estamos? Okay. Profe, bueno, a mí se me vino a la cabeza cuando hablaba de ejemplos, no sé si valdrá algunos edificios tienen, por ejemplo, gimnasios o piletas, y me imaginé por ahí que ahí podría haber un subconsorcio. No, porque los gimnasios y piletas son espacios comunes bien. que no son necesarios, no son indispensables, son espacios comunes que no son indispensables. Bien. ¿Pueden o no pueden estar? Claro. O sea, los gimnasios, las piletas, no son espacios privativos, son espacios comunes no indispensables. Bien, perfecto. ¿Sí? Bueno, Okay. profe, muchas gracias. Muy buena la nada. clase. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, cualquier cosa, me hacen un mensaje por el foro o me mandan un mail, no tengo ningún inconveniente. Espero haber sido clara. Es simple, está muy simple de la lectura, es simplemente el razonamiento y de ahí creo que quedamos todos a disposición. Que tengan buenas noches si no hay más preguntas. Buenas noches, profe. Muy buena la clase. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, Gracias. profesora, gracias. Gracias.